Te voy a enseñar algo que te va a sorprender. Coge este riff que te voy a mostrar ahora mismo. Esto es blues. Ahora escucha exactamente el mismo riff con exactamente las mismas notas. Y esto nos suena a rock and roll. Chuck Berry, los mismos dedos, las mismas notas, el mismo patrón. ¿Qué es lo que cambia exactamente? Una sola cosa, el ritmo. Hoy vas a aprender el patrón de acompañamiento más importante de la historia de la guitarra. Quintas y sextas, y de paso vas a entender por qué el blues y el rock and roll están mucho más conectados de lo que crees. Antes de nada, vamos a ver de dónde viene este típico patrón. Pues viene del piano y más concretamente del boogie woogie, que es un estilo de piano de blues donde la mano izquierda tocaba un bajo alternando dos notas, la quinta del acorde y la sexta. Cuando la guitarra eléctrica empezó a ganar protagonismo en los años 40 y 50, los guitarristas de blues cogieron exactamente esa idea del piano y la trasladaron a estas 6 cuerdas. Y aquí viene lo interesante. Cuando el rock and roll nació poco después, sus guitarristas, como Chuck Berry, el primero de todos, cogieron ese mismo patrón de blues, lo tocaron más rápido y sin ese balanceo característico que vamos a explicar, que es el shuffle. Y así nació uno de los riffs más famosos de la historia de la música, el mismo ADN, dos géneros distintos. Y después de esta presentación vamos a explicar cómo hacer este patrón muy fácil, con un acorde de La. El La es la quinta cuerda al aire y en lugar de tocar el acorde de La mayor o La menor, vamos a tocar simplemente la nota raíz, el La al aire, la quinta cuerda, y el traste 2 de la cuarta cuerda, que es un Mi, en el segundo traste. ¿Vale? Estos serían quintas. Y no estamos hablando de nada esotérico, es muy sencillo. Las quintas es simplemente cojo la nota La y ahora cuento 5. La, Si, Do, Re, Mi. Por lo tanto, serían las notas La y Mi. Y ahora vamos a añadir la sexta. Si esto es una quinta, la sexta está en el traste 4 de la quinta cuerda, que es el Fa sostenido. ¿Vale? Entonces te aconsejo que mantengas, si puedes, el dedo 1 en la quinta todo el rato y simplemente con este dedo vamos a adornar haciendo la sexta. Lo más sencillo que puedes hacer para acompañar un blues o un rock and roll sería dar simplemente las quintas 2 veces y luego 2 veces las sextas. Si estamos aquí podrías tocar el traste 4 si te resulta más cómodo con el dedo 4 o con el dedo 3, pero yo te aconsejo que intentes mantener ese dedo 1 todo el rato aquí, esas quintas, ¿ves? Y tocamos en la mano derecha simplemente estas dos cuerdas. Si no estás acostumbrado a tocar con púa, esto a veces se hace un poco complicado al principio, el solo dar esas dos cuerdas. También lo puedes hacer con un dedo, por ejemplo con el dedo pulgar, pero asegúrate que solo suenan esas dos. Y ese movimiento del meñique o del dedo 3 yendo y viniendo es literalmente el sonido que reconoces en la mitad de las canciones de blues y rock and roll que has escuchado. Este balanceo. Practícalo esto despacio y ahora viene la parte que le da sentido a todo. Vamos a tocar este mismo patrón de dos formas distintas. Lo que estaba haciendo ahora era tipo blues, es decir, con el ritmo que se llama shuffle, en el que lo que hacemos es alargar la primera nota y en lugar de ser dos corcheas iguales, sabes que siempre digo la palabra queso, 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 ¿vale? Eso serían corcheas iguales. Lo que hacemos es la primera más larga. Queso, 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 queso. Y eso da un balanceo, una característica propia de este estilo de música del blues. Queso, 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 queso. Ahora vamos a tocar exactamente las mismas notas, pero de forma recta, se suele decir, sin ese balanceo. Vamos a dividir el tiempo en partes exactamente iguales y le vamos a subir un poco la velocidad. Y ahí tienes el clásico rock and roll de, por ejemplo, Johnny B. Good. Empiezo un poco más despacio y acelero. Gran parte de lo que separa un blues clásico de un rock and roll clásico está en este cambio de ritmo, ¿vale? Pasamos de un ritmo que como que cojea, ¿no? Ese ritmo de shuffle a un ritmo recto, todas las notas iguales. En este caso todas las corcheas iguales y más rápido, ¿vale?
No es la única diferencia, evidentemente, entre el blues y el rock and roll. Podemos hablar del tempo, el peso que tiene, por ejemplo, la batería en el tiempo 2 y 4 o otras cosas. Pero lo que quiero que veas hoy es que simplemente cambiando ese ritmo, shuffle para hacer blues y corcheas rectas para hacer rock and roll, tenemos básicamente un género y otro. Por cierto, si te interesa el blues, te dejaré un vídeo del canal donde tienes un curso completo de blues desde cero. Y ahora que ya tienes el ritmo claro y además sabes dibujar esas quintas y sextas, vamos a añadirle la progresión de acordes entera, los 12 compases que ya hemos visto, como te digo, en ese vídeo. En este caso sería la, re y mi. El la sería esto. Y es muy fácil porque el re va a ser exactamente lo mismo, una cuerda más abajo, tocando la cuarta cuerda y la tercera. Y la sexta la tengo igual. ¿Ves? Y el mi va a ser la sexta cuerda y la quinta, la misma posición, pero más arriba. Y aquí igual las sextas. ¿Ves que es exactamente igual? La, re y mi. Siempre te tienes que fijar cuál es la nota más grave. En este caso el la, porque esta nota es un la. En este caso un re. Y en este caso un mi. Fíjate que la forma de la mano no cambia en ningún momento, es exactamente el mismo movimiento y simplemente lo desplazamos de cuerda, es decir, o lo subimos hacia arriba o hacia abajo. Y esto es lo bonito de este patrón, que aprendes una sola forma y te sirve para toda la progresión, solo cambiando la posición. Ahora te digo exactamente cuántos compases hay de cada uno de los acordes, que esto lo tienes que memorizar e interiorizar. Lo más básico sería hacer 4 compases de la, que un compás es esto, 8 corcheas, 8 movimientos. Eso sería un compás de la. Fíjate, 1 y 2 y 3 y 4 y eso ya es otro compás. Entonces hago 4 seguidos de la, otro, tercero, 2, 3 y cuarto. Y ahora paso a re. Y hago 2 y la, otros 2. Ahora uno en mi, uno en re, uno en la y uno en mi. Bueno, espero que hayas contado conmigo los 12 compases y que poco a poco te aprendas e interiorices, como te digo, esta progresión tan típica que todo el mundo tiene que saber. 12 compases. En mi cabeza siempre los divido así, de 4 en 4. 4 de la, luego 2 de re, 2 de la, y donde más se suele equivocar la gente es en el último porque tenemos un compás de cada uno. Uno de mi, uno de re, uno de la y otro de mi. Entonces primero memoriza esa progresión de acordes, tócala primero con este ritmo de shuffle, despacio, sintiendo ese balanceo del blues, y cuando lo tengas prueba a tocarlo recto y más rápido y vas a notar cómo cambia completamente la sensación aunque las notas sean idénticas. Bien, ahora un par de cosas que marcan la diferencia entre tocar correcto y tocar esto con groove, que suene bonito. Lo primero es que no toques las dos cuerdas con la misma fuerza siempre. Siempre dale un poquito más de peso a la nota raíz, es decir, en este caso el la, pues la quinta cuerda. Y deja que la quinta o la sexta suenen un poco más suave, como un acompañamiento, no como los protagonistas. ¿No es esto? Si no, siempre suena un poquito más la de arriba. Y ahora lo más importante, tienes que controlar muy bien esta mano derecha y controlar lo que se llama el mute, que es básicamente colocar la palma de la mano aquí para que no suene así,
sobre todo si estás en una guitarra eléctrica, porque entonces no se va a entender nada si estás con distorsión, sino que suene asordinado, que suene muteado. Es decir, coloco la palma aquí y suena de esta forma. En vez de... juega con este palm mute. Esto es normal que cueste al principio hasta que notes tú dónde suena mejor, porque si lo llevo muy hacia el puente, pues no suena. Si lo llevo muy hacia las cuerdas, pues a veces suena demasiado apagada. Tienes que encontrar ese término medio. Así que ahora ya tienes tarea para esta semana. Te voy a proponer un plan. Primero, prueba los 2 primeros días solo la forma de la mano, ¿vale? Memoriza el tocar la raíz y la quinta y raíz y sexta, que es básicamente este adorno tan típico. E intenta, como te digo, siempre mantener el dedo 1 y que suenen bien las 2 notas a la vez, aunque no haga ritmo, pero que te suenen bien a la vez. Los 2 siguientes días puedes probar a incorporar ese ritmo de shuffle. Acuérdate, la primera más larga que la segunda y lo puedes hacer muy lento. El blues se caracteriza porque no necesitas tocarlo rápido. De hecho, lo más habitual es tocar así estos blues más lento. Y ya los siguientes días incorpora la progresión de acordes completa. Memorízala y primero lo haces con ritmo de shuffle y luego rectos al estilo rock and roll y más rápido. Con este patrón tienes en tus manos literalmente la base de cientos de canciones, tanto de blues como de rock and roll. Y esto lo hemos hecho utilizando acordes al aire, es decir, con alguna cuerda al aire sin pulsar. Pero luego lo podrías trabajar con acordes de quinta cerrados y hacer en lugar de este la, y luego la sexta la tienes aquí. O en vez de este re. De forma que esta posición la puedes transportar a cualquier sitio. Pero eso lo vamos a dejar, si te parece, para otro día. Si te interesa, déjamelo en los comentarios. Y si te ha gustado el vídeo, te agradezco muchísimo que te suscribas, porque me he dado cuenta que la mayor parte de la gente que ve los vídeos no está suscrita al canal. Y me encantaría llegar a los 100.000 suscriptores este año. Y si quieres seguir mejorando con la guitarra, no te pierdas ningún vídeo y puedes suscribirte también gratis durante 7 días a mi escuela de guitarra online. Nos vemos tú y yo en la próxima clase. Un saludo.